Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Andrea la Mexicana. En este espacio hablamos de todo un poco, desde temas para el crecimiento personal hasta conversaciones inesperadas con personas increíbles. Y aquí cada episodio es una oportunidad para aprender, reír y conectar. Si estás disfrutando de este contenido, puedes apoyarme a través de mi cuenta de PayPal @AndreaLaMexicana para que yo pueda seguir creando más contenido para ustedes. Y si de otra forma quieres ver el video visualmente, puedes ir a mi cuenta de YouTube Andrea la Mexicana y suscribirte para no perderte ninguno de estos episodios. Chicos, hoy tenemos un podcast intenso. El tema de hoy, sin duda alguna, es un tema medio fuerte para muchos y yo no tenía planeado hablar de este tema. Todo comenzó cuando un día, en una clase, un alumno se tomó la libertad de preguntarme que si yo siempre había tenido la autoestima alta. Mi alumno, Chris, saludos, un día en clase me pregunta esto. Y yo no esperaba para nada una pregunta así. No estaba, creo que, preparada para responderle, porque a primera instancia yo dije, ok, mi alumno piensa que yo tengo la autoestima alta. Y en mi mente empezaban a llegar mensajes, ideas de mí misma, y yo me empezaba a cuestionar, ¿yo soy una persona segura de mí misma? ¿Andrea la Mexicana tiene una autoestima alta? Nunca me había preguntado esto, pero por algo pasan las cosas y eso me hizo detenerme y hablar conmigo misma porque no es una respuesta sencilla o no es algo que yo piense todos los días. Así que quiero hablarles de este tema. Quiero que hablemos, que conversemos, que compartamos ideas, textos, mensajes, pensamientos sobre lo que es la autoestima. Quiero decirles que lo que yo le respondí a mi alumno en ese momento fue, pues sí, yo creo que sí. No recuerdo a Andrea pequeña teniendo una autoestima baja. Claro que pasaron muchas cosas en mi vida, pero nunca me sentí menos, nunca me rechacé a mí misma y ahora les cuento un poco. Creo que para empezar a hablar sobre este tema tengo que tocar ciertos momentos en mi vida que fueron hitos, momentos importantes, de los cuales surgieron muchos aprendizajes y también me hicieron conectarme conmigo misma. Todo empieza, para mí, en mi opinión, no sé si estén de acuerdo, pero creo que todo empieza con nosotros mismos, sí. Pero cuando naces como bebé, la referencia que tienes sobre autoestima o seguridad, el sentirte apreciado, el sentirte apapachado, que te abracen, realmente empieza en la familia, yo pienso. No soy experta en este tema, bueno, soy humana, pienso que cada quien puede ser experto, experta en este tema. Y aquí va, desde mi experiencia lo estoy hablando. Creo que todo empieza en la familia. Y les puedo decir que yo en mi familia siempre me sentí, no siempre, ¿ok? No siempre, pero siempre me sentí bien, abrigada, apapachada, amada. Siempre sentía que que mis padres me apoyaban, que mis hermanas me apoyaban. Hubo momentos que claro que no, pero por lo general sí. Creo que tuve un fuerte pilar de familia, aunque pasó el divorcio de mis padres, aunque pasaron muchos momentos difíciles, pero creo que siempre me sentí apoyada por ese lado. Pero sí, tengo que confesarles, y no estoy diciendo esto para culpar a estas personas de mi vida, que son personas importantes, pero creo que vale decir que cuando yo era pequeña, y siempre, de alguna manera me he sentido diferente
cuando veía grupos alrededor, sentía una diferencia, no sé de qué, pero había una diferencia de algo. Y en mi casa, yo pequeña, yo tenía ciertos estilos, mi forma de ser, diferente a la forma de ser de mis hermanas. No que sea malo o bueno, simplemente era así. Y recuerdo mucho, esto se queda en mi mente, no como algo negativo, se los estoy compartiendo, estoy bien, pero algo peculiar era que recuerdo escuchar comentarios que venían de mi madre, que venían de mis hermanas, o acciones que ellas tenían hacia mí, cosas que ellas hacían, como comentarios diciendo que por qué me vestía así, por qué era así, cosas muy sutiles que en ese momento a mí nunca me dañaron. Se los puedo jurar que yo era como, pues así soy, esta soy yo, y si no les gusta, pues ni modo. Por ejemplo, mis hermanas usaban tacones, ellas amaban esto, y yo no. Yo siempre usaba tenis, y mi pie es grande, entonces siempre usaba tenis grandes. Parecía un payaso, creo, pero me encantaba usar tenis. Tenía bermudas, mis hermanas usaban vestidos y yo estaba vistiendo bermudas, pantalones, jeans, playeras de equipos de fútbol, y yo no jugaba lo mismo que mis hermanas jugaban. Entonces, de alguna manera, ellas, sin querer queriendo, hacían comentarios de, ok, Andrea, qué rara eres, pero nunca me afectaron. Porque claro que como niña, eres como una esponja, ¿no? Estás tomando todo y absorbes todo. Pero en ese momento a mí nunca me afectó. Yo hacía muchas cosas extrañas para otras personas, como en la noche me salía a rezar bajo la luna. Llevaba ciertos amuletos como piedras, llevaba rosarios, llevaba imágenes y me ponía en el pasto en la noche, en el jardín, a ver a la luna y a rezar. Ciertas cosas así, y no les voy a contar todas, pero algo así para que se den una idea. Y así las personas decían qué rara eres, qué diferente, qué onda contigo, así. Y nunca me dejé afectar por esas cosas. Nunca, en ningún momento recuerdo haber llorado porque mis hermanas me dijeron que por qué yo usaba tenis si tenía que usar tacones. Nunca. Pero yo sé de situaciones, de personas que sí adquirieron estas cosas, escucharon estas cosas y se las fueron creyendo. Pero yo no. ¿De dónde viene esto? De otras vidas, de una experiencia pasada. No lo sé, solamente era así y sigo siendo así. Entonces mi primera respuesta a mi alumno fue, creo que siempre he sido así. Y al sentir el apoyo de mis padres, al saber que personas de mi familia podían decirme estas cosas y a mí no me afectaban porque sabía quién era yo, obviamente que cuando estaba pequeña, a la edad que tengo ahora, fue todo un proceso, un camino, varios caminos de descubrimiento. Pero de eso se trata, ¿no? De volvernos a conectar con nosotros mismos. Incluso en la secundaria, yo veía, me cambié de escuela en la secundaria, y yo veía grupos diferentes en la escuela y las personas me miraban diferente. Hacían comentarios, me pasaron un par de cosas en esa escuela, un poco de bullying, quiero decirlo así, pero a mí nunca me afectó. Ellos hacían cosas, una vez sí me afectó algo porque me regañaron por culpa de otras personas, pero de ahí en más, agradezco que nunca quise parecerme a ellos. Porque cuando estás en la escuela, lo que muchas veces hacemos es querer pertenecer y no nos sentimos validados por esas personas, por esos grupos. Y no voy a decir que es lo más fácil, pero nuestro instinto para sobrevivir en ese ámbito, en ese espacio, nos dice, tengo que ser como ellos, tengo que pertenecer a la manada, literal. Y yo nunca me sentí así. Yo nunca quise pretender ser la popular, pretender ser diferente, cambiar mi personalidad. Yo continué así toda la secundaria y empecé a encontrar un espacio donde se abrían caminos, donde se abrían puertas
y estoy muy feliz por haberme apegado a mí misma, a quien soy, que claro que fui descubriendo a Andrea en el camino, pero estoy feliz de haber hecho eso. Si hablamos de autoestima, muchas veces basamos nuestra autoestima en nuestro reflejo, en cómo nos vemos. Cuando yo tenía 16 años, yo subí de peso, casi como 20 kilos subí de peso. Y toda mi vida, antes de este momento de comer demasiado, antes de todo esto, yo era una persona, una chica, una niña súper delgada, piernas de popote, que hacía actividad física, que podía comer lo que fuera y nada pasaba. Yo realmente me pongo a pensar en lo que comía cuando era pequeña y yo decía, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible que me acababa litros de jugo o me servía 3 platos de cereal? Una locura. Pero a los 16 años yo subo de peso y yo no me había dado cuenta de que había subido de peso hasta que un día me veo al espejo y dije, esa no soy yo. ¿Qué ha pasado? Fue así, cuando me di cuenta de que mi barriga, de que mi panza ya estaba mucho más grande. Literalmente bajaba mi mirada y no podía ver mis pies. Yo dije, ¿qué ha pasado? ¿Por qué me he descuidado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando conmigo? Y fue un proceso interesante. En ese momento, mi autoestima creo que continuaba bien y quiero decirles que nunca me sentí menos por tener kilos de más ni nada. Ahora que veo a esa Andrea de 16 años, la veo con mucha ternura. Quiero abrazarla realmente y me gustó mucho que Andrea se cuidó, que Andrea quería volver a esa vida no que tenía antes, pero volver a sentirme cómoda en mi cuerpo. No me sentía cómoda porque sí era diferente, me veía diferente. Y esa inseguridad que sentía venía también de toda la sociedad externa, que te venden una imagen que no puedes ser gorda, no puedes tener kilos de más, bla, 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 bla. Fue un proceso. Agradezco haberlo vivido porque me di cuenta de muchas cosas. Creo que todo es maravilloso, todo es perfecto y pasó por algo. Hoy amo mi cuerpo, lo cuido y agradezco porque es mi transporte, mi coche. Otra cosa que ustedes saben, y probablemente alguno va a mencionar esto en los comentarios, una cosa que me dio un complejo fue mi edad. Y tengo un video aquí en mi canal de YouTube, yo hablando sobre mi edad, como muchos años de mi vida, después de los 17 años, empecé a esconder mi edad. Pero creo que esta inseguridad venía porque estaba eligiendo creer creencias de la sociedad. O sea, que estaba creyendo que sí, Andrea, si no tienes 30 años, si no tienes 20, 25, 27 años, no, nadie te va a tomar en serio. Y esa fue una creencia que sí me creí, pero no. Les quiero decir que yo dije, ¿saben qué? La gente de allá afuera piensa diferente. Pues mi forma de poder salir adelante fue eso, decir, no, no tengo 18, tengo 28 años, 10 años, ¿eh? Fue un proceso, hoy en día, también eso fue un aprendizaje para mí gigante. Y bueno, pueden ver más detalles en ese video donde termino llorando porque fue un momento muy vulnerable para mí. Y, y hoy puedo verlos a la cámara, hablar aquí con el micrófono y decirles que soy Andrea, Andrea la mexicana. Tengo 24 años de edad y estoy muy orgullosa de todo lo que he hecho, donde estoy y hacia dónde voy. Estoy muy feliz. En su momento fue una pequeña inseguridad, pero más porque me empecé a creer cosas de la sociedad que no había hecho antes. Toda mi vida siempre había sido yo. Y no quiere decir que había dejado de ser yo, simplemente quería cubrirme para poder tocar la puerta de la sociedad que sí me iba a aceptar por esa edad que realmente no tenía, entre comillas. Entonces, cuando pasa esto de mi edad, yo me puse a pensar por qué estaba pensando así, qué creencias me estaba creyendo y qué creencias me estaban frenando. Porque realmente, cuando
no somos auténticos, no somos nosotros. Tener conexiones profundas, tener conexiones contigo mismo, muchas veces estas conexiones no son posibles. Y los invito a que se pregunten eso. ¿Qué creencias están frenando su potencial? ¿Qué creencias los están frenando de ser ustedes mismos y por qué no lo son? ¿Qué puede ser lo peor que puede pasar si no son ustedes mismos? Creo que es importante decir que todos somos dignos de existir. Si estamos aquí es por una razón y no tenemos que demostrar nada a nadie para que nosotros nos sintamos suficientes. Y si eso es lo que tú crees, tengo que demostrarle a mi padre, tengo que demostrarle a mi hermana, a mi madre, a mi pareja que soy suficiente, no, ya eres suficiente. Cuando hablamos de la autoestima, creo que lo que pasa con la autoestima es que es como si fuera, imaginen una pelota de energía, un globo, y entonces esa es tu autoestima. Está linda, ese globo está lleno de agua, de energía, y cuando empiezas a creerte cosas del exterior, cosas externas, cosas de la sociedad, no eres suficiente, te falta altura, no tienes suficientes años, no eres capaz, cantas muy feo, estás muy fea. Cuando te empiezas a creer todo eso, es como el globo que lo van pinchando, le van picando ahí con una aguja y se va saliendo ese aire, se va saliendo esa agua y tu autoestima va quedando cada vez más pequeña. Entonces pienso que nos vamos adaptando a lo que la sociedad quiere, a lo que vive la sociedad. Y hoy para mí la autoestima no quiere decir que soy perfecta, que en realidad lo soy. Soy perfectamente imperfecta y la autoestima no significa que siempre voy a saber qué estoy haciendo o que siempre voy a tener la razón. No es que nunca más van a existir las dudas en mi vida, porque de eso se trata este camino por la tierra, el irnos cuestionando cada vez más y cuando creemos que ya lo sabemos todo, siempre viene algo y nos dice, hey, vamos a aprender un poco más sobre esto. Vamos a trabajar tu ego. Vamos a aprender sobre el afecto, sobre el apego, todo eso. Y, y creo que la autoestima es aceptarnos como somos perfectamente imperfectos. Y entiendo hoy que la autoestima es la relación que tienes contigo misma, contigo mismo. Eso es. Y hoy te pregunto a ti, ¿qué cosas te están deteniendo? ¿Qué cosas te están pausando de ser tu propia versión, de ser tu propia alma, tu ser superior, de ser tú? ¿Qué cosas te están bloqueando ese camino, esa visión? ¿Y por qué te has creído todo esto? Es un trabajal realmente. Y si estás dispuesto a quitar esas capas, a abrir esas puertas y ventanas, te invito a que te preguntes por qué eres tan dura, tan duro contigo mismo, por qué te crees menos que los demás y qué es lo que necesitas escuchar, qué cosa necesitas decirte a ti, Andrea, Juan, Pepe, qué cosa necesitas decirte a ti frente al espejo. Abrázate mucho porque no es un proceso fácil. Yo día con día continúo descubriendo cosas de mí y eso es maravilloso. Y recuerda que una cosa muy importante es actuar como la versión de ti mismo que ya se siente completa. Y esto es algo que he escuchado mucho de mi madre. Hoy yo, Andrea, elijo actuar desde el amor y no desde la carencia. Y con esto en mente, una cosa que sí les puedo compartir es que las afirmaciones a ti misma, el abrazarte, el decirte cosas bonitas, es como cuando tienes una planta, ¿no? Y dicen que si les cantas a las plantas y les dices palabras bonitas, ellas van a florecer, ellas van a crecer fuertes. Tú también eres como esa planta. Y lo más importante aquí es que tú puedas verte a los ojos y decirte,
te amo. Gracias por ser tú. Gracias por serte fiel a ti mismo. Y yo recuerdo que mi madre me regaló una almohada cuando tenía unos 9 años, que aún la recuerdo, no sé dónde quedó, pero la recuerdo mucho y me encantaba. La frase que decía era: siempre sé fiel a tu libertad. Y hoy te pregunto a ti, ¿cuál es tu libertad? ¿Dónde está? Tú no tienes que convertirte en alguien más para sentirte merecedor, merecedora. No tienes que esforzarte incluso para merecer lo que crees que mereces. Lo único que necesitamos hacer es simplemente ser nosotros mismos. Ahí está. Lo digo, parece ser con mucha facilidad, pero es un camino de descubrimiento, es un camino que probablemente te lleve a la oscuridad, pero en la oscuridad también existe la luz. Somos como el yin y el yang, nos complementamos y somos perfectos tal y como somos. No hay que pretender ser nadie más, simplemente nosotros mismos. Todos, 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 por muchas personas que seamos, por muchas almas que seamos en este mundo, todos somos diferentes, pero a la misma vez, todos somos iguales y somos uno. Te invito a que después de escuchar este podcast, analices esos pensamientos, esas críticas internas que todos los días estás cargando y que no pongas esa responsabilidad de tus sentimientos en otras personas. El mundo allá afuera nos va a decir cosas terribles, horribles. Vamos a escuchar comentarios negativos muchas veces o simplemente no. Pero si los llegas a escuchar, tienes que saber que esas voces rebotan hacia ellos mismos como un espejo y tú, si eres tú mismo, tú misma, eso es lo que más importa. Y cuando tienes esta base súper sólida, cuando sabes quién eres, no hay cosa que pueda derrumbarte. Bueno, chicos, espero que les haya gustado este episodio. Gracias a mi alumno que se atravesó en mi camino para hacerme esta pregunta. Me hizo pensar mucho en muchas cosas y creo que estoy muy agradecida. Hoy me abrazo a mí por todo lo vivido, por todo lo celebrado, por todo. Y yo les agradezco a ustedes por estar escuchando este podcast. Así que chicos, una vez más, su mexicana habló con ustedes y esperaré para leer sus comentarios, pero nos vemos en el próximo episodio del podcast. Chao, chao.